Bueno, la idea es presentar una breve explicación sobre la revolución industrial, sobre este primer gran tema de la materia, que ustedes tienen en la bibliografía, en los textos de Vera Samagni y Marinés Barbero, Saborido y otros. Y también tienen las actividades, por supuesto, en el aula para realizar. Bueno, el título del capítulo que tienen para leer, de Vera Samagni, es claro, ¿no? Ella se pregunta por qué se generó en Europa la revolución industrial. Así que en principio analiza el desarrollo del capitalismo comercial en ese continente para después centrar la mirada en el caso inglés, ¿no? Y digamos, para buscar las particularidades que se dan en Gran Bretaña, que no se han dado, que no se dan en otros países del continente europeo. En ese sentido, ella analiza, por un lado, el sistema político, es decir, plantea que Gran Bretaña tiene un sistema político con un menor grado de absolutismo que se plasma en la formación de una monarquía de tipo parlamentaria en el siglo XVII. Así que este sistema permitiría mayor flexibilidad, mayor, digamos, posibilidades de que los hombres de negocios, los burgueses, también tuvieran una mayor incidencia en el poder político. Por otro lado, también hace referencia a el sistema de cercamientos de las tierras con el consiguiente desarrollo de una agricultura de tipo capitalista, es decir, la agricultura de subsistencia propiamente dicha va pasando a un segundo plano para desarrollarse una agricultura que busca el beneficio, que busca obtener ganancias. Por otro lado, también Gran Bretaña desarrolla tempranamente una política colonialista, una política de conquista, superando a sus rivales como España, Portugal, los Países Bajos, y hay, digamos, una acción decidida en este sentido del desarrollo de la navegación inglesa con las leyes de navegación de mediados del siglo XVII, con las leyes de Cálico de principios del siglo XVIII, para desarrollar la manufactura local, la manufactura inglesa. Así que bueno, básicamente esas serían las tres cuestiones fundamentales que explican, según la autora, el por qué fue en Gran Bretaña el desarrollo de la revolución industrial y no en otro lugar geográfico. Por otro lado, destaca la importancia de esta nueva fuente de energía, de la aplicación del vapor a la producción, con las posibilidades de la explotación de las riquezas del subsuelo, con las posibilidades del desarrollo de la minería del carbón, del petróleo, de la búsqueda y la explotación de nuevos metales, con lo cual el aumento de la producción, de la productividad va a ser notorio. Por lo tanto, lo que plantea la autora es que a partir de ese momento, digamos, la humanidad va a escapar a esas sucesivas crisis por escasez y que, bueno, si bien va a persistir la pobreza, esto va a ser por una cuestión de distribución más que de inexistencia o de escasez absoluta de recursos. Por otro lado, en lo que ustedes leen sobre el tema de la revolución industrial de Marinés Barbero, Jorge Saborido, entre otros autores, busca hacer una periodización de este proceso, es decir, ubicarlo en el tiempo. Nosotros cuando hablamos del desarrollo de la revolución industrial estamos refiriéndonos a finales del siglo XVIII y hasta la primera mitad del siglo XIX. Ahí podríamos ubicar a esta primera revolución industrial. Y dentro de esta primera revolución industrial a la vez se suelen distinguir dos fases. Una primera fase entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX,
marcada por la difusión de estas primeras innovaciones en la industria textil, en la industria metalúrgica, y una segunda fase desde principios del 18 hasta 1830, 1850, marcada por la difusión de las fábricas, por el desarrollo de las primeras ciudades industriales. Así que, digamos, como para tener en cuenta, este periodo se cierra con la difusión del ferrocarril, que ya marcaría otra etapa en este proceso. Por supuesto, cuando hablamos de revolución industrial, esto está asociado a transformaciones como son estructurales, ¿no? Como son el crecimiento económico, los cambios sociales. El crecimiento económico, bueno, aclaran los autores, tiene que verificarse a largo plazo, es decir, no tiene que ser un crecimiento económico coyuntural, siempre teniendo en cuenta también que se trata de un crecimiento digamos, lento, de acuerdo a parámetros del siglo XX, del siglo XXI, por supuesto, ¿no? Cambios tecnológicos, obviamente, acompañan a este proceso. Y también, bueno, recordar que fue un proceso no homogéneo, sino que fue un proceso regional. Esta revolución industrial necesitó de empresarios que la llevaran adelante, que estuvieran dispuestos a invertir, a aplicar estas innovaciones. Así que en el texto ustedes tienen una referencia a un debate que se lleva adelante sobre el rol de los empresarios, es decir, si digamos, estos empresarios actuaron impulsados por un afán de invertir, por un espíritu capitalista de riesgo, o bien si había un contexto que acompañaba estas inversiones, estas innovaciones y la aplicación, lógicamente, de las mismas a la producción. Así que un poco lo que plantean los autores es que lógicamente el contexto inglés, el contexto europeo de la época hacía más o menos previsible la obtención de beneficios, y teniendo en cuenta que tampoco las innovaciones tecnológicas de esta primera revolución industrial fueron tan costosas. También había una disponibilidad de mano de obra accesible, a bajo costo, así que el contexto económico también hacía atractiva estas posibilidades de inversión. Lógicamente, la revolución industrial genera un nuevo tipo de empresarios, que es el empresario capitalista, y un nuevo tipo de trabajadores, que serían estos trabajadores de la fábrica, que, bueno, se van a asociar después con la clase obrera.